evangelios de San Juan en español, en francés, en portugués, en italiano, para que la gente tuviera una porción de la Biblia y se la pudieran llevar con ellos. Así que esas Olimpiadas siempre quedaron de alguna forma en mi mente, aunque era muy pequeño. Pero algo muy interesante, además de lo que yo experimenté en aquella ocasión, sucedió en las Olimpiadas de 1968. Se trata de la carrera del maratón. 75 personas de distintos países principiaron esa carrera tan larga y tan difícil, pero solamente 57 terminaron. Después de que los que ganaron el primer lugar y el segundo lugar y tercer lugar habían entrado en el estadio y la gente los había recibido con aplausos y con gran alegría, pasó el tiempo y seguían llegando corredores, pasaron las horas y la gente se fue del estadio. Pensaban que todos los que iban a terminar la carrera ya habían pasado por la meta. Pero ya casi al último, o literalmente al último, llegó John Stephen Akhwari de Tanzania. John Stephen Akhwari se había lesionado en medio del maratón y de alguna forma había recuperado la fuerza para seguir corriendo, aunque lo tuvo que hacer muy lentamente. Y cuando cruzó la meta fue literalmente el último. Y muchos de los medios de comunicación se preguntaban, realmente le preguntaron a él qué es lo que había motivado a esta persona de Tanzania a terminar la carrera a pesar de su lesión. Y él contestó de esta forma: mi país no me envió acá para empezar la carrera. Mi país me envió acá para terminar la carrera. Y eso es lo que hice. Dios no nos ha traído hasta acá para principiar solamente la carrera, sino Él nos ha traído hasta acá para que terminemos. Hay algunos que han venido antes de nosotros, ya se ha dicho eso. Habrá otros que nos acompañan. Habrá otros que vendrán después de nosotros. Pero lo que importa es que nosotros estemos listos para cruzar la meta. Que estemos listos para terminar la carrera. Hay muchos eventos en las Olimpiadas para los que corren, pero lo importante es llegar a la final de finales. Podemos celebrar las pequeñas victorias. Hoy estamos celebrando a aquellos que han terminado una etapa de sus estudios, pero quiero decirles en esta noche que además de felicitarlos, además de animarlos, les queremos decir: no se salgan de la carrera final, que todavía no se ha terminado. El escritor de Hebreos le recuerda a sus lectores que la carrera cristiana no es una carrera de velocidad, sino una carrera de perseverancia. No es de rapidez, sino de aguante. Me refiero a Hebreos capítulo 12, versículo 1, que ustedes conocen bien. Les invito a que abran sus Biblias conmigo allí. Y dice el primer versículo: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. En el capítulo previo, el autor de Hebreos había puesto allí en lo que llamamos a veces el salón de la fe, el salón de la fama de la fe, aquellos héroes de la fe, desde Abel hasta Noé, desde Abraham hasta Moisés, y habla de aquellos que han sido fieles, aquellos que no solamente principiaron su carrera, sino aquellos que la terminaron. Y ahora en este texto de hoy que leemos, vemos ese cuadro de un estadio olímpico, donde hay una gran nube de testigos, hay una gran nube de aquellos que ya han corrido la carrera. No solamente son espectadores, no solamente son personas que están ahí para animar a los corredores, son personas que ya han corrido, son aquellos que ya han terminado, son aquellos que están allí al final de la carrera y nos dicen a nosotros, les dicen a ustedes que terminan esta etapa hoy: sigan la carrera, no se den por vencido, no se distraigan, no se desanimen, no bajen la cabeza, suban la vista, fijen sus ojos en Cristo,
nos vemos allá en la meta donde celebraremos juntos. Y lo que queda del otro lado de esa meta es un reino. Un reino, dice la Biblia, inconmovible. Y la Biblia nos dice que podemos correr esta carrera porque sabemos lo que está del otro lado. Versículo 28 del mismo capítulo dice: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Inconmovible, parecido a la palabra que usábamos previamente. Pero en ese sentido, el inconmovible habla de algo que no se puede sacudir, de algo que no se puede derrumbar, porque Cristo nos ofrece un reino inconmovible. Nuestro compromiso también debe ser inconmovible. Porque Cristo nos ofrece un reino inagotable, nuestra dedicación tiene que ser inagotable. Porque Cristo fue fiel hasta el final, hoy somos llamados a ser fieles hasta el final. La carta entera de Hebreos nos habla de lo supremo de Cristo, de lo supremo de su sacrificio, de lo supremo del nuevo pacto que Él ha establecido, de lo supremo de Cristo como el sumo sacerdote, de lo supremo de su sacrificio, de lo supremo del reino. Y la palabra una vez más, por tanto, porque Cristo es supremo, porque su reino es inconmovible, entonces la implicación es la siguiente para nosotros. Y voy a tratar de ir rápido. La disciplina del reino. Cuando estamos en una carrera, es muy importante en dónde fijamos nuestros ojos, porque poner la vista en el lugar equivocado puede hacer que fracasemos, que nos olvidemos, que nos distraigamos. Pero aquí la Biblia nos dice, en el versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Se nos han dado ejemplos de la fe en Noé, en Abraham, en Moisés, en David, en muchos otros, pero el ejemplo supremo es Cristo. Él está allí al final de la carrera. Y cuando nosotros fijamos nuestros ojos en Cristo, vemos a un rey que está en su trono. Él es el rey de un reino inconmovible. Pero así como vemos a un rey, también vemos una cruz, ¿no es cierto? Entre la encarnación y el entronizamiento hay una cruz. El camino al reino inconmovible es la vía dolorosa. Cristo es el precursor que pudo aguantar un sufrimiento increíble porque tenía sus ojos puestos en el final. Se convirtió en un siervo sufriente por una etapa temporal, porque venía a ser el Rey victorioso por toda la eternidad. Y nosotros podemos compartir con Cristo su reino, pero también debemos compartir con Él el sufrimiento. Si Cristo no evadió el sufrimiento, nosotros tampoco lo vamos a evadir. El tema del sufrimiento no es algo que contemplamos mucho hoy, no va con la teología de la prosperidad. Buscamos siempre el éxito. ¿A quién le va bien? ¿Cuál iglesia está creciendo? ¿Quién está teniendo el más éxito económico? Muchas veces no estamos buscando, pues, ¿quiénes son los que están sufriendo? ¿Y cómo podemos aprender de ellos? El Señor Jesucristo no sufrió en la cruz porque no tenía opción. Él podía haberle llamado a ángeles que vinieran a su rescate. El Señor Jesucristo sufrió en la cruz porque era necesario. Porque sin cruz no hay salvación. Sin cruz no hay redención. Sin cruz no hay esperanza. Y ese sufrimiento que el Señor Jesucristo llevó por nosotros nos enseña a seguir su ejemplo. Fijar los ojos en Cristo no es solamente verlo como victorioso, pero es también verlo como el ejemplo de aquel que supo sufrir. El sufrimiento es parte de la vida del atleta en su camino a la victoria. Necesario
para el discipulado, necesario para el ministerio. El ministerio viene con sufrimiento, viene con disciplina. Yo recuerdo cuando mis padres estaban iniciando obras en México, en Monterrey específicamente, y en algún momento la iglesia y mis padres sintieron que Dios les estaba llamando a venir a iniciar obras en Texas, pero que la iglesia que ellos pastoreaban en México los iba a enviar. Y oraron y la iglesia los comisionó y venimos a Texas sostenidos por pesos mexicanos. La iglesia en México nos sostenía. Nosotros solíamos pasar vacaciones en McAllen y en Corpus Christi y en la isla, así que como adolescente a mí pues la idea de venirme acá pues era como venirme de vacaciones. Pero no me imaginé lo que nos iba a costar. No me imaginé que dejamos una casa cómoda de 2 pisos para venirnos a una casa de 2 recámaras con todos mis hermanos, sin aire acondicionado. No me imaginé que un día el peso se iba a devaluar, iba a perder la mitad de su valor. No me imaginé las cosas que íbamos a sufrir como familia pastoral porque mis padres habían entendido el llamado del Señor. Yo recuerdo que escuchar a mis padres que hablaban y yo aún como adolescente, ellos decían, a lo mejor nos equivocamos, a lo mejor escuchamos mal, a lo mejor no entendimos bien lo que el Señor nos dijo. Y pasamos momentos difíciles. Pero hoy en día, cuando yo veo hacia atrás, veo la mano de Dios. Veo que el Señor estaba preparando algo. Veo que aún en medio del sufrimiento, Dios estaba obrando. Ahora el sufrimiento no es una virtud, no es algo que debemos buscar, obviamente. Pero el sufrimiento en Cristo tiene propósito. Tiene el propósito de moldearnos a la imagen de Cristo. Dios usa el sufrimiento para prepararnos para su reino. La Biblia lo llama disciplina y nos habla de ello el versículo 7 al 11. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo a quien el Padre no disciplina? Que a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Lo que soportan es para disciplina. La disciplina no es un castigo, tiene un propósito de forjar, de entrenar en la justicia. La disciplina en el estudio, la disciplina en la preparación es necesaria para ser instrumentos útiles. No dejen de estudiar, no dejen de aprender, aunque te cueste. Hablaba al ir entrando aquí hace unos momentos con un hermano que me dice, hermano, me voy a graduar con mi maestría ya de seminario. Dice, ha sido difícil como pastor bivocacional. Yo entiendo. Yo he estado ahí pastoreando de tiempo completo y estudiando la maestría y el doctorado. Pero esa es una disciplina que el Señor usa para forjarnos. Y después vemos aquí el despojamiento para el reino. Este concepto de la disciplina y la santidad van unidos en el versículo 10 y 11 que hemos leído. El propósito de la disciplina es santificarnos, es ponernos en condición espiritual para estar listos en la justicia y en la paz, en el vivir de la vida cristiana. Alguien dijo por ahí que Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Dios está más interesado en tu consagración que en tu contentamiento. Dios está interesado en forjar en ti la imagen de Cristo. Y en esta imagen de aquellos que corren el maratón, aquellos que se despojan de todo lo que les impide correr con libertad. Dice
la Nueva Versión Internacional, despojémonos del lastre que nos estorba. Reina Valera dice, y del pecado que nos asedia. El que corre el maratón no lleva traje, no lleva corbata, no lleva maletas, sino que se despoja de todo lo que no es necesario para correr con libertad, para correr ágil. Cuando entendemos el propósito de la disciplina, entendemos que la meta de nuestra carrera es la santificación para el reino de Dios. Y cuando entendemos eso, queremos deshacernos de todo aquello que nos impide correr con libertad. El escritor de Hebreos nos dice que su audiencia no tiene que regresar a la ley. Tenían esa inercia de regresar al antiguo pacto, a la ley, al legalismo. Y él dice, ahora tenemos un nuevo pacto. Es el pacto de gracia. Pero también quería que entendiera que la gracia no es una excusa para seguir pecando. Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo, pastor alemán en el siglo XX, durante el tiempo de los nazis y de ese nacionalismo que era antisemítico. Y él se opuso a la iglesia protestante del día que simpatizó con el movimiento nazi. Y por su oposición, él arriesgó su propia seguridad, su propia comodidad. En 1939 tuvo la oportunidad de venir a Estados Unidos y estuvo por acá unas 2 semanas en Nueva York. Y después dijo, yo no puedo estar acá cómodo y quedarme acá. Pierdo la autoridad para discipular a otros en el camino del Señor. Se regresó a Alemania y en 1943, después que descubrieron que era parte de un movimiento que quería asesinar a Hitler, fue arrestado y fue ejecutado. Pero antes de morir, escribió un libro que se llama El costo del discipulado, la dicotomía entre gracia barata y gracia sublime. Y en ese libro, este escritor, este pastor alemán, habla del contraste de lo que él llama la gracia barata. Dice de la siguiente manera: la gracia barata predica el perdón sin requerir el arrepentimiento, el bautismo sin la disciplina de la iglesia, la comunión sin la confesión. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Cristo Jesús vivo y encarnado. Y yo diría, la gracia barata es la gracia sin santidad. La esencia de la ley de Moisés era comunicar que Dios es santo y que Él espera que su pueblo sea santo. La diferencia entre la ley y la gracia no es que la ley nos requiera ser santos y la gracia no. La diferencia es que en la ley no podemos ser santos, simplemente podemos reconocer que somos pecadores. Pero en la gracia el Espíritu Santo nos permite, nos da la libertad, nos da el poder para ser santos. Y dice el versículo 14 de Hebreos: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado, no se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Son 3 ejemplos prácticos de aquello que el que corre en la carrera debe despojarse. No es una lista completa, hay otros temas, pero aquí nos da 3: el conflicto irresuelto, la conducta inmoral y el comportamiento impiedoso. El conflicto irresuelto, la Biblia nos dice que el no estar bien con los demás, el tener un conflicto que no ha sido resuelto con los demás, nos impide correr la carrera. Debemos buscar estar en paz con todos. Debemos buscar la reconciliación, es parte de la santidad. La conducta inmoral, cualquier actividad sexual que esté fuera del matrimonio es pecaminosa y nos debe preocupar el nivel de actividad y de pornografía y de cuestiones que tientan a los siervos del Señor, y debemos de tener cuidado.
Debemos de escuchar la palabra de Dios. Y el comportamiento impiadoso. Y nos da el ejemplo de Esaú, como alguien que cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Quiere decir que por su pasión inmediata dio lo que más valía a la larga. Es un egoísmo, un deseo de tener lo que queremos ahora sin poner atención para lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. El reino inconmovible requiere una santidad irreprochable, despojarnos de todo lo que nos pesa, del pecado que nos asedia, buscar la reconciliación, practicar la fidelidad matrimonial en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros hábitos, y buscar la voluntad de Dios para el futuro en lugar de nuestras ambiciones inmediatas. El despojamiento para el reino requiere santidad. Y no lo hacemos en nuestra fuerza. No lo hacemos al esforzarnos a nosotros mismos, lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Deseamos la santidad, pero lo hacemos por fe en el Señor. Y por último, el destino hacia el reino. El verano pasado, una familia de la iglesia quería tener su boda en Seattle, Washington, y le pidió que fuera a oficiar la boda, y nos consiguieron una habitación que estaba viendo hacia el mar Atlántico y el Pacífico, y allí estaba a lo lejos de nuestra habitación, con la ventana abierta, con la brisa que entraba en la noche, podía ver en la madrugada al salir el sol unas montañas que tenían nieve en la cima. Se llaman las montañas olímpicas, y reciben ese nombre porque recuerdan quizás a aquellos que los descubrieron a las montañas olímpicas en Grecia, donde se creía que vivían los dioses, donde empezaron los primeros Juegos Olímpicos. El simbolismo de esas montañas es increíble. Pero aquí en la Biblia nos habla de dos montañas que representan el antiguo y el nuevo pacto: Monte Sinaí y el Monte Sión. El Monte Sinaí era el testigo del antiguo pacto, donde Moisés recibe la ley y el pueblo de Dios dice que sí al Señor. Pero esa montaña es una montaña de temor, donde Dios le advierte al pueblo que no se acerque, que no toque la montaña. Pero ahora tenemos a Monte Sión, que no es una montaña de temor, es una montaña de confianza, de bendición. Es la sede del reino inconmovible, el símbolo del triunfo de Cristo en la cruz y en la tumba vacía. Versículo 22 de Hebreos 12. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. El Señor Jesucristo no solamente terminó la carrera victoriosamente, pero hizo posible que nos acercásemos a la montaña. Y cambió esa montaña de una montaña de temor a una montaña de victoria, de confianza. Esa es la recompensa que nos espera cuando somos fieles. Esa es la recompensa que nos espera cuando aguantamos, cuando perseveramos. El monte Sión, la ciudad de Dios, estamos recibiendo un reino inconmovible. Vamos a gozarnos. Vamos a estar agradecidos. Vamos a perseverar. Vamos a continuar. Vamos a llevar los sufrimientos de la cruz. Vamos a buscar la santidad que viene por la fe en Cristo Jesús. Vale la pena. Vale la pena. Cristo vale la pena. Y porque Cristo nos ofrece un reino inconmovible, nuestro compromiso tiene que ser inconmovible. Porque Cristo nos ofrece un reino inagotable, nuestro compromiso tiene que ser inagotable. Porque Cristo fue fiel hasta el fin.
Ahora nosotros, fijando nuestros ojos en Cristo, nos toca ser fieles hasta el fin.